comenzaremos leyendo lo que el Rambam escribió en su libro sobre Hanukkah. Él hizo un resumen de toda la historia y a partir de ese resumen nosotros vamos a ingresar a los detalles de qué pasó y que esta historia nos motive y nos dé fuerzas para saber y conocer las grandezas y los milagros y la ayuda celestial que hubo durante aquella temporada y cómo se produjo el milagro de Hanukkah, de las lámparas de la menorá, que por milagro estuvieron durante 8 días, como sabemos. Comencemos con el lenguaje del Rambam en primer lugar. Dice así el Rambam: Bebait Sheni, durante el segundo templo, que Shemalhu Yavan, cuando reinaba Grecia, Gazdru Gezerot al Israel, ellos decretaron decretos en contra del pueblo de Israel. Ubitlu Datam, los griegos anularon la fe del pueblo de Israel en el sentido que ellos decretaron que toda la Torá que Israel observaba debe ser anulada y no debe seguirse observando en general, y tampoco estudiando la Torá. Velo inihu otam la sokba Torah o misvot, como dice aquí, los griegos no dejaron que el pueblo judío estudiara la Torá y cumpliera las misvot. Upashtu yadam bimemonam. Y ellos, los griegos, fueron a saquear el dinero del pueblo de Israel, uvivenoteiem, y también tomaron cautivas a las mujeres del pueblo de Israel. Benichnesu la ejal. Y ellos, en una guerra que veremos más adelante, ingresaron al templo mismo. Ufarsubo pratzot. Y ellos hicieron desmanes dentro del templo, betimeu ateharot, e impurificaron todas las cosas puras que había en el templo. Betzar laem le Israel meod mi peneyem. Y hubo gran aflicción para el pueblo de Israel por lo que hicieron estos griegos. Ulehatzum lahas gadol. Y tuvieron mucha opresión, una gran opresión. Acheriham aleihem Elohe avotenu, hasta que se compadeció de ellos el Dios de nuestros padres. Veoshiam miyadam, y los salvó de sus manos. Vegavru bene Hashmonaya kohanim gedolim, y tuvieron éxito y fuerza y prevalecieron los hijos de Hashmonai, los Kohanim grandes, así lo dice el Rambam, la familia de los Hashmonaim. Varagum, y ellos mataron a los griegos, Veoshiu Israel miyadam, y salvaron al pueblo de Israel de mano de los griegos. Veimidu melech mina Kohanim, y establecieron un rey de los Kohanim. Vehazram malchut de Israel yater al mataim shana, y retornó el reinado al pueblo de Israel aproximadamente 200 años. Veremos que con exactitud fueron 103 años el reinado de los Hashmonaim. Y esto se prolongó hasta la destrucción del templo, como dice el Rambam, Ad Hurban Hasheni. Seguimos leyendo. Ujeshegabru Israel al Oibeyem, cuando Israel prevaleció sobre sus enemigos, Veibedum, y los destruyeron. Bajamisha Vezrim Bajodesh Kislev Vaya. Fue el 25 del mes de Kislev que pasó esto, que los Hashmonaim prevalecieron contra los griegos. Benichnesu la ejal, y los Hashmonaim ingresaron al templo. Velomatsu shemen tahor el apach ejad, y no encontraron un aceite puro, sino solamente un frasco pequeño. Velo haya bol de adlik el ayom ejad bilvat, y en ese frasco no había suficiente aceite para encender la menorá, el candelabro en el templo, sino solamente un día. Y vamos a ver que incluso ni siquiera llegaba a un solo día completo la cantidad de aquel aceite.
Veidliku mimenu nerot amarajá, pero de todas maneras, con ese aceite encendieron las lámparas de la menorá, Shemonayamim, 8 días. Es decir, hubo un milagro, que no había suficiente aceite, pero por milagro, ese poco aceite, esa poca cantidad, bastó para que permaneciera encendida durante 8 días continuos. Ese fue el milagro hasta aquí. Hasta que ellos pudieran preparar nuevo aceite, moliendo las aceitunas, tal como se suele preparar el aceite de oliva. Hasta que ellos molieran los olivos, las aceitunas, el milagro permaneció. Una vez que ellos ya pudieron tener nuevo aceite, el milagro cesó y ellos pudieron continuar encendiendo con el aceite que habían preparado durante los 8 días. Veotziu Shemen Tahor, es decir, termina diciendo justamente hasta que ellos preparen nuevo aceite para que salga de ello aceite puro. Y por causa de este milagro, Itkinu Jajamim, Shebeoto Ador, los sabios de aquella generación establecieron Sheyu Shemonat Ayamim Haelu, que estos 8 días que hubo ese milagro, Shetehilatan Milele Hamishabe Esrim Bekislev, que comienza con la noche del 25 de Kislev, que todos esos 8 días sean Yeme Simha Halel, días de alegría y de alabanza, en la cual este Halel también indica el recitado del Halel que se encuentra en el Sidur de los Teilim del rey David. Umadlikim Bahema Nerot, y que también esos 8 días todo el pueblo judío encienda lámparas, luces, Baerev, al anochecer, al Pitjei Batim, en las puertas de sus casas. Bejol Laila Belaila Mishemonat Leilot, en cada noche de estos 8 días de Hanukkah. Villamim Eluhen Anikraim Hanukkah. Estos días, dice el Rambam, son llamados Hanukkah. Ahora, ¿qué significa Hanukkah?